Bien, bueno, pues buenos días a todos y el agradecimiento, la verdad que es mutuo. También daros las gracias por permitirme, ¿no?, poder compartir de la palabra de Dios con vosotros en esta mañana. Y la verdad que teníamos ganas de poder venir también para poder presentaros a nuestro hijo Rubén y también para poder personalmente, ¿no?, daros las gracias por las oraciones que habéis tenido durante todo este tiempo, que somos conscientes, el Señor nos ha guardado, nos ha ayudado y la verdad que el parto pudo ir bien y bueno, la cosa sigue hacia adelante, lo podéis ver que ya va cogiendo su peso y la verdad que gracias a Dios va todo bien. Y nada, también traeros los saludos de la iglesia de Archena. Hace ya 8 años que estamos allí, sirviendo al Señor en lo que podemos y bueno, también estamos contentos de poder estar aquí este fin de semana con vosotros y también pues eso, traeros siempre los saludos de allí. Oramos unos por otros porque es muy necesario, ¿verdad? El poder orar unos por otros y que el Señor también nos pueda seguir bendiciendo a su pueblo, ¿no?, a poder seguir llevando su palabra a más personas. Y bueno, yo creo que, supongo que estaréis todos de acuerdo conmigo, que estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Si nos ponemos a hablar con las personas que nos rodean, si nos ponemos a hablar con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo o allá donde estemos, al final siempre acabamos hablando en nuestras conversaciones de lo difícil que se está poniendo la vida, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de la subida que está pasando, el gasoil cada vez más caro, si vamos a tener problemas de gas o no sé, las guerras que hay, las dificultades que hay en nuestro día a día, ¿no? Y es cierto de que en nuestras conversaciones de nuestro día a día siempre acabamos hablando de la situación difícil que estamos pasando, de cómo la situación cada vez se está poniendo un poco más fea. Hemos pasado por una pandemia, ¿no?, que nos ha afectado bastante durante 2 años. Cuando pensábamos que se iba a quedar ahí la cosa, luego ya ha venido la guerra y otras muchas cosas, ¿verdad?, que está afectando a nuestro alrededor y creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que cada vez hay más sufrimientos, cada vez hay más dificultades. Pero que tenemos que tener claro también cada uno de nosotros, es donde tenemos puesta nuestra mirada, ¿no?, donde tenemos puesta nuestra confianza, que debe de ser también el Señor Jesucristo y en su persona. Y yo esta mañana quiero hacer una pregunta. El título que le he puesto al mensaje de esta mañana, en estos minutos que vamos a estar meditando la palabra de Dios, es ¿cómo es tu fe? ¿Cómo es vuestra fe? Y para sabernos cómo es nuestra fe también tenemos que saber lo que es la fe. No sé si todos los que estamos aquí sabemos lo que es la fe, pero nos podemos ir a Hebreos capítulo 11, que ahí encontramos directamente el versículo clave de que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y antes de empezar con el texto, el texto que quiero compartir con vosotros se encuentra en Mateo capítulo 14, los últimos versículos, Mateo capítulo 14, del 30 al 33. Me gustaría hacer unas preguntas antes de meternos de lleno en el texto, para que cada uno de nosotros también nos podamos parar a reflexionar en lo que el Señor ha puesto en mi corazón para poder hablaros en esta mañana. Y yo quiero preguntaros en esta mañana, ¿cómo es vuestra fe? ¿Qué situación estamos pasando cada uno de nosotros en medio de estas dificultades, ¿no?, que estoy comentando? ¿Qué situación realmente es la que estamos pasando cada uno de nosotros? ¿Tenemos siempre, en todo momento, ante cualquier circunstancia que nos rodea, tenemos siempre la misma fe? ¿El Señor puede probar nuestra fe? ¿El Señor realmente puede probar nuestra fe? ¿Tenemos confianza de que el Señor Jesucristo está al control de todas las cosas, que Él, con su mano, tiene el control de todas las cosas, que no hay nada realmente que se le escape al Señor? Tenemos plena confianza en que Jesús está al control de todas las cosas que ocurren en nuestras vidas. Y si nos ponemos un poco ya en el contexto de este texto que quiero hablar con vosotros en esta mañana, Mateo capítulo 14 no es un texto muy conocido por cada uno de nosotros. Ya los primeros versículos nos hablan de la alimentación de los 5.000, ¿verdad? Y yo creo que esto es un texto que de pequeñito en la escuela dominical ya nos la enseña, ¿no?, cómo el Señor Jesús hizo este milagro, que con 2 peces y 5 panes pudo darle de comer, ¿no?, a esta multitud, a estas 5.000 personas. Y si seguimos leyendo los siguientes versículos, vemos cómo Jesús andaba sobre el mar, cómo los discípulos tenían miedo, ¿no?, ante esta tempestad que estaba sucediendo. Se pensaban realmente incluso que era un fantasma el que venía hacia ellos, pero Jesús les dice, no temáis porque yo soy. Estas palabras, ¿no?, preciosas de Jesús, como le estaba dando tranquilidad, como le estaba dando ánimo a los discípulos. Pero como digo, me gustaría centrarme en esta mañana en los últimos versículos de Mateo capítulo 14. Y como detalle, aunque este texto se narra en los otros 2 evangelios, estos versículos sí que es cierto que solo los dice Mateo. Estos versículos finales, aunque vemos la otra historia en otros evangelios paralelos, estos versículos solo los podemos encontrar aquí en Mateo.
y podamos empezar a leer a partir del versículo 28. Dice así Mateo capítulo 14, a partir del versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento que Jesús, extendiendo su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que tú puedas preparar nuestros corazones, Señor, para lo que tú tienes preparado en esta mañana. Señor, que seas tú el que puedas hablar a través de mí, Señor, y que tú prepares nuestros corazones, prepares nuestras mentes, nos ayudes a estar concentrados, Señor, en lo que tú en esta mañana quieres hablarnos cada uno de nosotros. Señor, cuida este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues si empezamos viendo ya este texto, nos damos cuenta como tan pronto que Jesús le dice a Pedro: ven, Pedro deja todo lo que está haciendo y Pedro desciende de la barca y comienza a andar hacia Jesús. Y hemos visto, ¿no?, como mientras Pedro tenía la mirada puesta en Jesús, mientras Pedro tenía puesta la mirada totalmente en Jesús, estaba ocurriendo un milagro. Y es que Pedro literalmente estaba andando sobre el mar. Yo cuando me pongo a ver estos textos, cuando me pongo a prepararlos, me gusta meterme en escena, ¿no? Me gusta como si yo también estuviera allí y me gusta un poco meterme en el papel. Por lo tanto, mientras Pedro, como digo, estaba yendo hacia Jesús, estaba haciendo algo realmente que era imposible para los ojos también de los demás discípulos, no estaba haciendo un milagro. Jesús les dijo: ven, y Pedro, yendo hacia Jesús, manteniendo la mirada en Jesús, estaba haciendo lo imposible y estaba andando sobre el mar. Pero si nos damos cuenta, en el momento de que empezó a venir el viento, en el momento ya de que empezó un poquito a dudar, empezó a hundirse. En el momento en que Pedro realmente empezó a dudar, directamente empezó a hundirse. Si tenemos la plena confianza de que el Señor Jesús está con nosotros, si tenemos puesta nuestra mirada, podemos mirar las olas también de cara. Podemos ver las dificultades que nos rodean y no nos asustaremos, no nos hundiremos, porque tenemos que tener fe. Y es cierto que nos dice el texto que Pedro vio el viento, y es cierto, todos sabemos, ¿no?, que el viento no se ve, no es algo que se pueda ver visible, pero sí es algo que podemos sentirlo. Cuando hace mucho viento, ¿verdad?, todos somos conscientes de que lo notamos. Si estamos en nuestras casas, ¿no?, las personas se mueven, si estamos por la calle, muchas veces hasta el ruido de los árboles. Por tanto, el viento no se ve, ¿no?, pero sí que se oye, se siente. Pero lo que sí es que está claro, este texto nos lo dice, ¿no?, es que ya la cosa se empezó a poner un poco fea. El ambiente ya empezó un poco a ser distinto a cuando estaban al principio los discípulos en la barca. Yo me imagino incluso que las olas cada vez serían incluso más fuertes, las olas cada vez serían más altas, y por eso Pedro también empezó a dudar. Seguramente esas dudas, esa incertidumbre, ¿no?, de qué pasará, que cada vez la tempestad más grande, superó la confianza que tenía Pedro en el Señor Jesús. Hemos visto cómo empezó a caminar con fe, pero enseguida empiezan con las dudas, empieza con la desconfianza, al punto incluso que empieza ya a hundirse. Y yo creo que el hecho de que Pedro sea un buen creyente es algo que ninguno de nosotros podemos dudar, ¿no? Se ve directamente su reacción inmediata. Cuando Pedro empieza a hundirse, ¿de qué manera reacciona? Dice: Señor, sálvame. El mismo Señor que había en el versículo 27 contestado rápidamente a los discípulos diciendo: no temáis, que yo soy. El mismo Señor Jesucristo interviene para poder contestar también al clamor de Pedro. Y es impresionante, ¿no?, ver cómo el Señor Jesús responde, pero si hemos leído bien el texto, no responde con palabras. No le dice nada a Pedro, no se pone a discutir con Pedro, no se pone a decirle: pero bueno, Pedro, ¿qué te ha pasado? Si yo te he dado mi autoridad de decir: ven a mí, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Por qué has empezado a dudar? Vemos cómo el Señor Jesús no le dice absolutamente nada. El Señor Jesús no se pone a debatir con Pedro, no empieza a decirle: pero bueno, ¿por qué no has creído en mí? ¿Por qué has tenido desconfianza en mí? ¿Por qué has dudado? Y si vemos otras historias paralelas en los evangelios, ¿no?, vemos cómo Jesús conocía esas sanidades, cómo Jesús tocando a los leprosos, cómo Jesús tocando a los ciegos podía sanarlos, cómo Jesús también con el hombre de la mano seca, o en muchas sanidades que podemos ver, vemos cómo Jesús extendía su mano para poder sanar a los enfermos. Y vemos aquí también, ¿no?, cómo Jesús extendió su mano para poder también sacar a Pedro. Extendió la mano, lo agarró y pudo ya dejar a Pedro en un lugar seguro. Y en el caso del leproso, ¿no?, como estoy diciendo, o en otras sanidades vemos como Jesús se acercaba también a los enfermos para poder sanarle.
otras sanidades directamente con su voz, ¿no? Jesús tenía muchas maneras de poder hacer las sanidades, pero Jesús era un Dios, era una persona cercana que le gustaba tocar y sanar también a las personas a través del contacto físico. Y vemos aquí, ¿no?, también cómo agarró a Pedro y pudo sacarlo a un lugar seguro. Y ya sea que necesitemos seguridad también cada uno de nosotros, necesitemos rescate, necesitemos liberación, necesitemos sanidad, cariño, estabilidad. Necesitamos todos que el Señor Jesús también pueda extender su mano y podamos todos, cada uno, poder agarrarnos a Él. Y qué alegría, ¿no? Como recordamos cada domingo cuando partimos la mesa del Señor, qué alegría que todavía el brazo del Señor no se ha cortado para salvación, porque aún es tiempo aceptable. Pero está claro que no todo es salvación, no todo son sanidades, no todas las cosas son cariño, no todas las cosas son bonitas, sino que debemos de seguir con el texto que estamos esta mañana leyendo. Y hay momentos que cada uno de nosotros también necesitamos palabras de corrección, necesitamos palabras de represión, y es el caso de Pedro, cuando el Señor Jesús ahora tiene este encuentro con él. Estamos diciendo que el Señor lo sana, estamos diciendo que el Señor lo agarra, estamos diciendo que el Señor ya lo ha sacado a salvo. Ya no hay ningún peligro de que Pedro pueda hundirse, pero la cosa no queda ahí. Antes de subirse a la barca, el Señor quiere tener un encuentro personal con Pedro y le dirige estas palabras duras y dolorosas. Y como digo, hay que fijarse bien, ¿verdad? El Señor quiere decirle estas cosas a Pedro antes de subirle a la barca, antes de que pueda estar con los discípulos. El Señor a solas con Pedro quiere tener estas palabras y quiere decirle estas duras palabras. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y ya en el capítulo 8, unos capítulos anteriormente, podemos ver también cómo hubo otra tempestad anterior y Jesús también le dice ya a los discípulos, hombre de poca fe. Y ahí se lo está diciendo a todos los discípulos, no, pero en este texto que estamos leyendo se lo dice solamente a Pedro. Se lo dice directamente a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y si nos ponemos un poco en el lugar de Pedro, ¿no?, si nos podemos pensar un poco humanamente, podríamos incluso decir que es un poco injusto, ¿no? Cómo el Señor le puede decir estas palabras, cómo el Señor le puede decir a Pedro que por qué ha dudado. Si resulta que Pedro ha sido el hombre que más fe ha tenido comparado con los otros 11. Si Pedro ha sido la única persona de los 12 que ha querido dar ese paso de fe y ha ido hacia el Señor Jesucristo, ¿cómo el Señor le puede decir, hombre de poca fe, por qué dudaste? Incluso durante unos pasos, ¿no?, hemos visto cómo él tenía esta fe, él mantenía la mirada puesta en Jesús y él no se estaba hundiendo. Si ha sido el único que le ha pedido al Señor, Señor, haz que yo pueda ir hacia ti, haz que yo pueda caminar sobre el agua. Si ninguno de los demás discípulos ha tenido este arrebato de fe como lo he tenido yo, ¿cómo puede ser que a mí me puedes decir que he sido hombre de poca fe? Y como digo, ¿no?, incluso durante un tiempo, ¿no?, Pedro tenía la mirada puesta en Jesús, incluso podríamos decir que es un ejemplo para nosotros también como Pedro tuvo fe. Pero es cierto que en la Biblia, ¿no?, yo creo que todos estamos completamente de acuerdo, que a quien más fe se le da, el Señor le exige todavía más fe. Cuanto más fe demostramos tener, el Señor Jesús también a veces nos pone más a prueba nuestra fe. Cuanto más fe demostramos, el Señor puede que se nos exija más fe. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? Hay un capítulo incluso que son los hombres de fe, ¿no?, y podemos pararnos, pero yo creo que a todos se nos viene a la cabeza, ¿no? Como Abraham era un hombre de fe, como Abraham tuvo muchos encuentros con Dios, como Abraham era un ejemplo para cada uno de nosotros, era realmente un hombre de fe, y cómo el Señor le pone a prueba también su fe, ¿verdad?, diciendo que sacrificara a su hijo, a su único hijo, Isaac. Y en esta ocasión, no, Pedro no vuelve al Señor diciéndole, bueno, Señor, vamos, quiero explicarte por qué he dudado, bueno, Señor, vamos a ver. Había dificultad, había olas. Vemos como Pedro no le dice absolutamente nada. Pedro tampoco se pone a compararse con los demás discípulos. Pedro no se pone a decir, pero bueno, Señor, sí que he tenido fe, sí que he tenido dudas, sí que quizás he podido dudar, pero mira, yo he sido el único que me he lanzado para poder tener un encuentro contigo. Mira, Señor, yo sí que es cierto que ahora he dudado, pero mira, los otros 11 como ninguno ha querido venir hacia ti. ¿Cómo solamente me estás echando a mí en cara que he podido dudar? ¿O cómo puedes a mí echarme en casa estas cosas con respecto a mi fe? Y como hemos visto el texto, ¿verdad? Aquí Pedro no se excusa, aquí Pedro no se pone a decirle nada al Señor, sino que aquí Pedro agacha la cabeza porque sabe que no se tiene tampoco que comparar con los demás. Y el Señor le está preguntando directamente a Pedro, Pedro, ¿cómo está tu fe? Olvídate de los demás, Pedro, yo quiero que en esta mañana
cada uno de nosotros también podamos olvidarnos de las demás personas, que cada uno de nosotros podamos centrarnos realmente, que podamos hacer un examen de autocrítica. Y como digo, y como decía al principio, que podamos ver y reflexionar cada uno de nosotros cómo realmente está nuestra fe. Y si no hemos fijado también en el detalle, si hemos estado atentos a lo que hemos leído, Jesús tampoco le dice hombre sin fe. Tampoco Jesús le dice, pero bueno, ¿cómo eres un hombre que no tienes nada de fe? Sino que le dice hombre de poca fe. Y está clarísimo, ¿no?, que Pedro ha tenido durante mucho tiempo para poder aprender de Jesús. Pedro era un hombre de fe, pero como todos nosotros, es un hombre a veces de poca fe. Porque ante el mar complicado, ante las dificultades que tenemos cada uno también de nosotros en nuestras vidas, ante las dificultades que tenemos a nuestro alrededor, como decíamos al principio, a veces tenemos miedo también cada uno de nosotros y empezamos a dudar. Y las dudas, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo alguna vez en su vida ha tenido dudas. Si hay alguna persona de la que está aquí que nunca jamás haya dudado, que por favor luego cuando terminemos me diga el truco, ¿no?, de cómo puede ser que nunca en la vida haya tenido dudas. Yo creo que incluso alguien esta mañana directamente ya ha dudado en qué ropa ponerse, ¿no? Si me ponía una camisa o un polo, este pantalón o el otro. Nosotros que venimos de fuera con una maleta lo tenemos más complicado porque nos trajimos la ropa para hoy, ¿no? Y en ese sentido hemos dudado menos. Pero yo creo que todos, en algún momento en nuestra vida, hemos dudado. Si empezamos ya directamente desde el principio, en el colegio, en el instituto, ya incluso hay profesoras, asignaturas que directamente ponen en duda nuestra fe. Empiezan a decir ya que si, bueno, realmente el origen de este mundo no ha sido un Dios creador de cielo y tierra, sino que, bueno, puede ser que haya por ahí algún fenómeno, algo del Big Bang, que realmente, bueno, no venimos de Adán y Eva, sino que, bueno, hay por ahí algo demostrado, que si venimos del mono, ¿no? Y hay por ahí gente que intenta debatirlo, ¿no? Y hacer creer, y muchas veces ya desde joven empezamos a tener dudas realmente sobre nuestra fe. Si seguimos un poco más adelante, si seguimos un poco más creciendo, la sociedad también que nos rodea empieza ya también a meternos dudas. La sociedad que hay hoy en día cada vez son más ateos y no creen absolutamente en nada. La sociedad que hoy aquí en día, tanto los programas de televisión como muchos programas de entretenimiento, ¿no?, que hay, la propia palabra lo dice, son programas de entretenimiento que no tienen ningún contenido, no tienen ningún sentido, simplemente es para que la gente, después de un largo día de trabajo, pueda ponerse un rato en la televisión y pueda desconectar, porque no son capaces de realmente pensar en el propósito que tenemos cada uno de nosotros durante un tiempo tan corto que estamos aquí en la tierra. Incluso la gente lo dice, ¿no? Tú vive el momento, que aquí son 2 días, y disfruta del momento y olvídate, porque lo que yo no veo no lo creo y seguramente después de aquí no haya nada, ¿no? Y vemos cómo la sociedad cada vez va más en corrupción, cómo la sociedad cada vez va más cuesta abajo, ¿no?, como se suele decir. Y no quieren saber nada, no quieren pararse a reflexionar realmente en el propósito y en el significado de la vida. Por lo tanto, yo creo que todas las personas debemos realmente de pasar por dudas. Debemos de pasar por dificultades también de la vida, donde realmente podamos pararnos a reflexionar y a replantearnos qué es lo que el Señor quiere que hagamos cada uno de nosotros aquí, y que realmente podamos investigar en la palabra de Dios, que cada uno de nosotros también, no solamente por lo que nos hayan contado, sino que podamos realmente investigar acerca de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, acerca del propósito y de la esperanza, ¿verdad?, que tenemos de que un día estaremos con el Señor para toda una eternidad. Y está claro, ¿no?, que una cosa son las dudas intelectuales, las dudas del día a día que podamos tener cada uno de nosotros, pero otra cosa distinta también son dudas de no poder creer en la palabra de Dios. Tener dudas, ¿no?, en cuanto a nuestra manera también de vivir. Y si vemos Santiago capítulo 1, aquí también nos dice cómo podemos vernos la exhortación del Señor a que no podamos tener dudas. Y está claro que no se puede creer en Dios y tener ídolos. Está claro que no podemos tener un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No podemos tener un pie en el Evangelio y un pie en la calle. Pero volviéndonos a la pregunta que estamos reflexionando en esta mañana, que es lo que yo quiero centrarme, a la pregunta que el Señor le hace a Pedro: Pedro, ¿por qué dudaste? Pedro, ¿por qué no has sido capaz de seguir mirándome a mí? Pedro, ¿por qué has desviado la mirada hacia las olas y hacia el viento y has desviado la mirada de mí? Y puede incluso que no sea una mirada física, sino sea una mirada también de fe. Y Jesús le podría haber dicho: pero Pedro, si yo te he dicho, no, ven a mí, si yo te he dado permiso, mi autoridad debe estar por encima de todas las cosas, yo he sido el que te he dado toda autoridad, incluso has empezado a andar sobre el mar, ¿por qué no seguiste
¿Por qué no eres capaz de seguir confiando en mí, aún en medio de las dificultades, aún en medio del viento? Y yo me hacía también una pregunta, ¿no? Cuando estaba estudiando este texto, yo me hacía una pregunta, digo, ¿yo o cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, nos hubiéramos lanzado al mar? ¿Hubiéramos hecho como Pedro? ¿Hubiéramos sido más valientes que los otros 11 y nos hubiéramos lanzado al mar para caminar sobre el mar y ir a Jesús? ¿O por el contrario, nos hubiéramos quedado como los otros 11, ¿no? A salvo, en la barca y de una manera más cómoda, ¿no? Pero aquí Mateo nos deja estos versículos para que, como digo, podamos recapacitar cada uno de nosotros, también podamos pensar cómo está realmente también nuestra confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y digo que podamos reflexionar cada uno de nosotros cómo está nuestra confianza en el Señor Jesucristo, pero no solamente cuando estamos aquí los domingos por la mañana, que estamos en una sintonía muy buena, ¿no? Estamos con unos corazones de adoración, hemos tenido un tiempo donde hemos podido adorar, hemos tenido un tiempo donde hemos podido reconocer lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y podemos decir que estamos en un ambiente, ¿verdad?, muy cómodo. Pero realmente, ¿cómo está nuestra confianza en el Señor en nuestro día a día? ¿Cómo está nuestra confianza en el Señor en nuestros trabajos, en nuestras ocupaciones, en nuestros colegios, en nuestras universidades? ¿Cómo está realmente nuestra confianza cuando nos rodeamos de personas que no son creyentes, ¿no?, y quizás nos puedan hacer dudar? En la tempestad anterior, ¿no?, del capítulo 8, que como os decía, ya había otra tempestad, Jesús se pone de pie y le pide al mar, ¿no?, que se calme. Y enseguida el mar podemos ver cómo se calma. Y Jesús podría haber actuado de muchísimas formas distintas en esta tempestad, pero aquí Jesús no dice absolutamente nada. Aquí Jesús no se pone de pie en la barca y dice al mar enmudece, sino que simplemente cuando Jesús se sube con Pedro, hemos visto cómo estos versículos nos dicen que el mar ya se puso en calma. Y los discípulos sabían perfectamente que el Maestro tenía autoridad, ¿no?, para controlar la tempestad. Como decimos, ya habían vivido muchos milagros de Jesús, sabían perfectamente la autoridad que tenía Jesús. Pero hemos visto cómo terminan estos versículos, ¿no? Terminan diciendo que verdaderamente los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad, eres hijo de Dios. Y vemos, ¿no?, como Pedro ya ha tenido su encuentro personal con el Señor, como Pedro ha podido ya decirle al Señor por qué ha dudado. Ya ha visto la gloria del Señor en la tempestad, ya ha tenido su momento de fe, ya ha tenido su momento de reprensión, pero ahora sube a la barca de la mano de Jesús y los demás discípulos también se postran y le dicen verdaderamente eres hijo de Dios. Y quiero terminar con 3 lecciones, ¿no?, que podemos sacar de este texto y podemos quedarnos cada uno de nosotros en esta mañana al leer estos versículos. Y estoy seguro que nosotros también nos encontraremos, cada uno de nosotros con dificultades, con problemas, nos encontraremos, hablando metafóricamente, en medio del mar, como también aquí Pedro se pudo encontrar. Incluso tendremos el viento en contra. Incluso veremos que las dificultades de la vida, las olas cada vez también serán más grandes y más grandes y más grandes. Podemos ver que los problemas de la vida, las dificultades, incluso puede llegar el momento que realmente nos encontremos agotados, sin fuerza, para poder seguir continuando. Pero debemos de recordar, como decía al principio, ¿no?, que todo, absolutamente todo, está bajo la mano del Señor. Que todo lo que nos sucede a nuestro alrededor está bajo el control del Señor. Incluso a veces tendremos que pasar por diversas circunstancias para que el Señor pueda hablarnos también a cada uno de nosotros, en nuestros corazones, para que realmente también podamos ver cómo el Señor está ahí y no nos abandona. La segunda lección que podemos sacar también de este texto, esta historia que podemos ver aquí de Mateo, está también para enseñarnos que la fe realmente es una confianza en el Señor Jesucristo. Es una confianza que ni siquiera desaparece. No es algo que venga en algunos momentos, en otros no tengamos nada, sino que es una confianza que está en medio de, como decimos, de la ola, en medio de los problemas de la vida. El Señor quiere formarnos, el Señor quiere hablarnos también a través de estas circunstancias. Y como digo, no todos de los que estamos aquí en esta mañana, todos en algún momento seremos como Pedro. Todos nos vamos a hundir, todos vamos a desviar en algún momento en nuestra vida la mirada del Señor. Pero el Señor quiere también hacernos a nosotros recapacitar y el Señor también quiere a nosotros enseñarnos a que podamos seguir confiando en Él. A que no podamos desviar la mirada de nuestro Señor Jesucristo, sino que tengamos también fe. Y en tercer lugar, ¿no?, Mateo nos narra esta historia para que también, como los discípulos, ¿no?, que cada uno de nosotros podamos también reconocer y poder ver el poder de Dios. Que podamos ver quién es Jesús realmente. Que cada uno de nosotros podamos ver
que podamos reaccionar también de la misma manera que los otros 11 discípulos. Que cada uno de nosotros también podamos postrarnos en adoración y decirle verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Y si hay alguna persona que está aquí en esta mañana que todavía no ha reconocido al Señor Jesús como su Salvador, si hay aquí alguna persona que todavía no ha dado ese paso de fe, si hay aquí alguna persona que todavía no ha podido tener ese encuentro, como tuvo Pedro, ¿no? Si hay alguna persona que todavía no tiene puesta la mirada en el Señor Jesús, debe saber que hoy es día de salvación. Si hay alguna persona que todavía no ha reconocido al Señor como su Señor y Salvador, hoy, como digo, es día de salvación. Hoy puede pedirle perdón al Señor por sus pecados. Hoy puede arrepentirse de una forma verdadera, de una forma sincera. Puede reflexionar, ¿no?, cómo está puesta nuestra confianza, cómo está puesta mi confianza, cómo está puesta mi fe, o dónde tengo mi fe, mi confianza puesta en esta mañana. Espero que cada uno de nosotros podamos, como decía al principio, ¿no?, tener puesta nuestra confianza, nuestra fe en el Señor, que podamos agarrarnos a esa piedra firme, que es el Señor, que nunca se va a mover y siempre podemos acudir a ella. Y terminaba con la letra, quiero terminar con la letra de una canción, no sé si la sabéis aquí, pero yo creo que alguna vez la habremos escuchado. La letra, la canción se titula Él me sostendrá. Y dice la letra que si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé que Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante Él precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Y Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá, hasta que le pueda ver y Él regresará. Y el coro dice, no, Él me sostendrá, me ama el Salvador, Él me sostendrá. Pues yo espero, hermanos, que el Señor nos pueda bendecir en esta mañana, que el Señor pueda aumentar nuestra fe, que el Señor pueda hacernos recapacitar, ¿verdad?, a cada uno de nosotros realmente dónde tenemos puesta nuestra mirada. Y como digo, ¿no?, estamos viviendo cada vez tiempos más difíciles, más complicados. Estamos viendo que las circunstancias, ¿no?, que nos suceden a nuestro alrededor son un poco más difíciles que hace unos años, pero debemos de cada uno de nosotros realmente tener puesta nuestra mirada. Que podamos tener realmente nuestra fe arraigada, ¿no?, en el Señor Jesucristo. Y vemos, ¿no?, cómo estos textos el Señor nos los quiere poner también aquí, para que cada uno de nosotros también podamos reflexionar, ¿no?, como hombres que estaban conviviendo con el Señor también de alguna manera, ¿no?, podrían dudar. Pero también, ¿no?, como vemos que ante un milagro, ante lo que el Señor hizo en cada momento, los discípulos también se postraban ante Él diciendo verdaderamente, ¿no?, es el Hijo de Dios. Espero que cada uno de nosotros también esta mañana podamos reconocerle como el Señor y el Salvador y que realmente podamos también decirle, ¿no?, como estos discípulos, que verdaderamente es el Hijo de Dios. Señor Padre, gracias por tu palabra, Señor, y gracias por estos textos que podamos encontrar en la Biblia, Señor, donde tú quieres hablarnos a cada uno de nosotros, Señor, y queremos pedirte que en esta mañana podamos reflexionar, podamos meditar, Señor, de realmente cómo está puesta nuestra confianza en ti, Señor, cómo realmente está nuestra fe. Y seguro, Señor, que a lo largo de esta vida, Señor, que estamos aquí de paso, Señor, somos peregrinos. Estamos aquí durante un corto tiempo, Señor, comparado a una eternidad que vamos a estar contigo, Señor. Queremos que tú nos prepares, Señor, que tú nos hagas tener siempre puesta nuestra mirada en ti, Señor, que a pesar de las dificultades, de las tormentas, Señor, que podamos vivir, a pesar de los problemas que podamos tener, Señor, que podamos arraigarnos bien a ti, Señor, que podamos tener nuestra mirada puesta en ti, que podamos tener nuestra confianza puesta en ti, Padre, y que tú cada día, Señor, nos puedas cambiar, Señor, nos puedas moldear, y que cada día, Señor, podamos tener más el carácter, Señor, y podamos parecernos más a ti, Padre. Queremos pedirte, Señor, que tú nos cuides a cada uno de nosotros, Señor, en el sitio donde estamos. Rodeados de nuestros familiares, Señor, que no te conocen, rodeados de nuestros vecinos, compañeros de trabajo, Señor, para que realmente podamos ser hombres y mujeres de luz, Señor, que en el sitio donde estemos podamos, Señor, reflejar el carácter tuyo, Señor, y que los demás puedan ver, Señor, que hay algo, hay alguien, Señor, en quien podamos
mantener nuestra mirada, Señor, y podamos tener nuestra fe fundamentada también, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por este tiempo, Señor, y gracias por este tiempo, Señor, y gracias por este tiempo, Señor. Que vayamos a ir ahora, Señor, que podamos seguir durante el día de hoy teniendo este espíritu, Señor, de adoración. Y que tú nos cuides, Señor, también esta semana que ya hemos comenzado, para que tú puedas estar con nosotros, Señor, en cada momento, Padre. Gracias por el sacrificio, Señor, gracias por la salvación que tú un día también, Señor, hiciste por cada uno de nosotros, Señor, y gracias porque podamos ser hijos tuyos, Señor, y tenemos, Señor, esa confianza, Señor, y esa seguridad de una vida eterna, Señor, para siempre contigo, Padre. Gracias por tus bendiciones, Señor, y gracias por lo que haces por nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén.